Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too? Avanzamos en Seguimos Conectadas en esta noche de domingo y en este caso nuestra invitada nos va a hablar sobre un trabajo, un relevamiento que se hizo a través de una encuesta importantísimo que tiene que ver con la mujer y tiene que ver con la violencia simbólica. Estamos con Georgina Estico, ella es cofundadora de Grow, Género y Trabajo. ¿Cómo está, Georgina? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un placer. Muchas gracias por la invitación, Bueno, una temática muy actual y un tema que hace años, en realidad, esto sucede, que tiene que ver con la violencia simbólica. Ustedes realizaron una encuesta hace unos meses donde nunca más actual, ¿no? Que tiene que ver con la violencia simbólica en los espacios de trabajo, una encuesta que se realizó entre julio y septiembre. Totalmente. Esta fue una encuesta que decimos, nos muestra una tendencia, ¿no? Porque la pudimos difundir a través de nuestras redes sociales, que la respondieron más de 1.700 personas, y donde lo que nosotros estábamos tratando de consultar tenía que ver cómo eran esas experiencias. Es decir, primero, si las personas las identificaban, sí. Y después, bueno, nosotros teníamos como una serie de frases o de comentarios o de actitudes que tienen que ver con la violencia simbólica para tratar de ver, bueno, si el reconocimiento de esa violencia iba en correlación con aquellos comportamientos que nosotros identificamos como violentos, ¿no? Y más teniendo en cuenta, bueno, permanentemente uno está al tanto y es partícipe de diferentes capacitaciones, talleres y charlas, los adolescentes, por lo tanto uno padre que se actualiza y está permanentemente con los hijos trabajando con respecto a los tipos de violencia. En lo personal creo que la violencia simbólica muchas veces pasa desapercibida. Y los números realmente, ahí vamos a poner en pantalla una placa que tenemos, los números realmente impactan, ¿no? Totalmente. Mira, lo que es muy interesante, se me ocurren varias cosas ahora que te escuchaba, ¿no? Lo primero, lo que es muy interesante es que había un 58% de las personas que vivieron situaciones de violencia simbólica que no la reconocían antes de responder la encuesta, ¿no? Que cuando empezaron a responder dijeron, esto me pasó. Y esto es violencia simbólica también. Nosotros creo que como sociedad es más fácil reconocerla en cuanto a una publicidad, en cuanto a una serie, una película, algo que vemos como ese mensaje audiovisual. Pero nos cuesta mucho reconocerla en lo cotidiano, ¿no? En esos comentarios que nos decimos en los espacios de trabajo, en esos chistes que nos recibimos y que también nosotras muchas veces replicamos, ¿no? Bueno, a veces en determinados comportamientos que tienen que ver con la violencia simbólica y que nosotros todavía no las podemos llegar a resignificar como tales, ¿no? Y por lo tanto, como no las identificamos como tales, terminamos naturalizándolos y muchas veces replicándolos a estos comentarios. Lo interesante y lo importante de abordar la violencia simbólica es que, de alguna manera, lo que hace también, o el efecto que tiene, es naturalizar la desigualdad, naturaliza justamente las posiciones a veces de sumisión de determinados grupos, en particular las mujeres y personas de otras identidades, y avala, legitima otro tipo de violencia. Entonces, algo que puede ser como muy inocente, como puede ser un chiste, que decimos, bueno, ¿cuántas veces escuchamos a alguien decir, bueno, pero al final fue solamente un chiste, ¿por qué te enojas? ¿No? Claro. Habilita otros tipos de violencia después, con el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de naturalizar estos tratos, estos comportamientos o estas frases que todo el tiempo escuchamos. Porque nos limitan a nosotros como personas las decisiones que tomamos y limitan también, obviamente, a la sociedad, ¿no? A cómo puede lograr ser mejor o tener realmente sociedades más igualitarias y equitativas. Y además, el lugar donde se lleva a cabo, ¿no? Porque uno puede trazar un paralelo de decir el bullying en las escuelas y la violencia simbólica en los espacios de trabajo donde uno está tanto tiempo y comparte tanto tiempo con esa gente, incluso mucho más que con las familias, ¿no? Entonces, no tener noción o no querer reconocer, porque también es importante reconocer cuando alguien está ejerciendo violencia simbólica, sea de mujer a mujer, de hombre a mujer, por diferencia de cargo dentro del trabajo. Reconocerlo también implica una reacción. ¿Y qué hago? Por ejemplo, si es mi jefe, si es mi compañero, pero tiene un cargo mayor, si es hombre, yo soy mujer. Me parece que eso, no sé ustedes, ¿no? Que son las que están más empapadas en el tema, implica también que tiene que haber
un cambio, tiene que haber un reconocimiento, porque yo reconozco esto. ¿Y qué hago con esto? Sí, hay violencia simbólica donde yo trabajo. ¿Y Mira, me parece súper interesante la pregunta, porque acá, con esto y con otras violencias o con otros comportamientos, nosotras desde Grow lo que aconsejamos es, no pedimos que todas las personas como libren todas las batallas, porque depende del contexto donde cada uno se encuentra. Como vos bien decías, si vos ves que quien está haciendo la violencia simbólica, o cualquier otro tipo de violencia, pero hoy estamos hablando de violencia simbólica, ¿no? Sí. Que suele ser más sutil, porque es un comentario, es un chiste. Bueno, es mi jefe o es mi jefa o es alguien que tiene mucho poder dentro de mi organización. O yo soy una persona que hace muy poquito tiempo que entré a trabajar a un lugar y es alguien que tiene mucha antigüedad quien la dice. Digo, hay una relación de poder entre nosotros. No está mal callarnos, es decir, puede ser hasta una cuestión de protección. Nosotros pensamos más en consejos hacia las instituciones, cómo las instituciones tienen que generar espacios donde sí se pueda hablar, donde sí esté habilitada la palabra. Quizás no se da en esa misma reunión de trabajo, pero otro líder, u otro compañero de trabajo o una compañera de trabajo que hace más tiempo que está en la institución, que la conoce, que se acerca a nosotros, que nos pregunte cómo estamos, que recibimos ese comentario, que se acerca a la persona que ha dicho este comentario para decirle que ese comentario no va más, que estén abiertas las puertas por ahí las áreas de recursos humanos también, justamente para acercar, digamos, estas molestias que surjan, ¿no? Porque lo que tiene la violencia simbólica, como la recibimos tan cotidianamente, que muchas veces no nos damos cuenta de que si estamos exagerando o no, ¿no? Y yo creo que el primer síntoma es esa molestia, no es esa incomodidad, de que hay algo acá que nos está haciendo ruido. Entonces, las estrategias pueden ser múltiples. Sí, es importante no quedarse callado, hablar con un compañero, con una compañera, ¿no? Empezar a socializar ese malestar, no quedarnos nosotros con ese malestar porque enferma. Es decir, si constantemente estamos recibiendo estos mensajes, esas muchas veces que nos disminuyen, ¿no? Que afectan nuestra autoestima, bueno, a la larga vamos a tener problemas dentro del espacio de trabajo y también los vamos a llevar a nuestra casa, porque esto no queda solamente en este ámbito. Como bien vos decías, pasamos muchas horas dentro del espacio de trabajo como para tolerar estos mensajes constantemente. Que un jefe o una jefa continuamente esté hablando que las mujeres no producen porque son madres o que no son buenas líderes. Digo, son todos comentarios que les estoy contando que salieron en nuestra encuesta, ¿no? Todavía hoy, en las entrevistas de trabajo, casi el 60% de las mujeres ha comentado que recibió este comentario de que las mujeres no son buenas líderes porque son muy emocionales, o que un grupo de mujeres trabajando es un grupo de problemas, ¿no? Son problemas en potencia. Digo, estas ideas que tienen que ver con metáforas, con mitos que tenemos sobre cómo son las mujeres y cómo nos relacionamos, que terminan afectando las posibilidades que tenemos. ¿Nos hemos socializado como más emocionales? Sí. ¿Eso es un problema para ejercer nuestro trabajo, para ejercer nuestro liderazgo? No. Es decir, que haya una única forma de liderar que tenga que ver con una masculinidad que no muestra sus emociones, no significa que otro tipo de liderazgo totalmente diferente, por obtener otro tipo de socialización, sea mejor o sea peor. Es diferente, punto, ¿no? Claro. Pero entonces, en este sentido, creo que lo importante es reflexionar como instituciones. ¿Qué pasa? Nosotros como personas individuales, cuando nos pasa a nosotros, cuando nosotros somos quienes recibimos, lo más importante es buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda, empezar a hablar, empezar a dialogarlo, no quedarnos con eso porque obviamente, como decíamos antes, nos va a empezar a afectar en nuestra propia autoestima. Y si somos un compañero o una compañera que vemos estas situaciones, bueno, ver también de qué manera podemos apoyar y acompañar este cambio, ¿no? Y acompañar a la persona que obviamente lo está recibiendo. Muchas veces lo recibimos todos este mensaje, no solamente va dirigido a una persona, ¿no? Sino que todos los que estamos en un grupo somos los receptores de esta violencia. La importancia, me quedo con esto, la importancia de que las empresas, los lugares de trabajo tengan en cuenta este tipo de trabajos, los resultados de este tipo de encuestas, cómo pueden ayudar para ver qué es lo que está pasando con sus empleados o con el par, con igual, porque no siempre por trabajar en una empresa hay una diferencia en rango que es abismal, y ver de qué manera generar un mejor clima de trabajo, que eso genera que el trabajo sea mejor, que quienes integran ese equipo trabajen mucho mejor, se sientan mejor y también puedan reflexionar acerca de, hay chistes que ya pasaron de moda, o sea, los tiempos cambiaron y lo que era gracioso antes ya no lo sigue siendo. Estamos lastimando y todos los días psicológicamente, por eso violencia simbólica, estamos lastimando a una persona, nada más y nada menos que termina siendo nuestro compañero de trabajo, que las empresas o las personas que recurren a ustedes puedan ver la importancia y los resultados y con eso poder trabajar sobre eso.
Totalmente, mira, y con esto que también que decís que me parece clave, ¿no? Cómo las violencias están interrelacionadas. Entonces, en este sentido vemos que, por ejemplo, la violencia simbólica tiene un impacto psicológico, que muchas veces puede convertirse en una violencia psicológica cuando termina siendo como muy dirigida a una persona en particular, que tiene un impacto en nuestra económico, entonces puede llegar a ejercer también una violencia económica, donde vos, por ejemplo, si la concepción en una institución es que determinadas personas con determinadas características que pueden ser basadas en el género no son las personas idóneas para ocupar determinados cargos, ¿no? Y no puedan crecer, bueno, eso termina afectándote. O pensar que la maternidad es una pérdida y no es una inversión, ¿no? Como que es un costo. Bueno, son todas cuestiones que nosotros pensamos que terminamos trasladando y que terminan afectando a la persona de más de un nivel, ¿no? Entonces, esto es muy interesante para que las instituciones lo reflexionen, lo piensen, lo empiecen a visibilizar también, ¿no? Porque es muy común decir, acá no pasa nada, negar los problemas, y es un desafío súper interesante porque la contracara de la violencia, es decir, cuando nosotros podemos trabajar en entornos libres de violencia, lo que estamos generando es como vos bien comentabas, ¿no? Estamos generando un espacio donde las personas se sienten incluidas, se sienten que son parte, pueden alzar su voz. Y alzar su voz no es solamente hacer bien tu trabajo, sino que muchas veces es poder hasta proponer formas diferentes de hacer el trabajo y mejorarlo, ¿no? Entonces, siempre decimos, si uno quiere trabajar en diversidad y está haciendo una gran inversión para trabajar en diversidad, es decir, contratar personas que hoy no tengo representadas dentro de mi equipo, y después el ambiente de trabajo es un ambiente hostil, es un ambiente con mucha violencia simbólica o muchos otros tipos de violencia, en definitiva no voy a sacar el mejor provecho, no saco el valor de tener esa diversidad dentro de mi institución, no estoy logrando el segundo objetivo que tiene que ver con la inclusión y estoy perdiendo mi inversión a la larga, ¿no? Entonces es clave también para la institución. Es una cuestión de derechos humanos, porque así lo dice hoy el convenio 190 de la OIT, ¿no? Trabajar en un espacio libre de violencia es un derecho humano. Y por otro lado, económicamente a las empresas y a cualquier institución empleadora le tendría que interesar porque hace mejor su trabajo, ¿no? Georgina, te agradecemos un montón, un tema muy interesante, un tema que es actual, que está instalado en todas partes, más allá que estamos hablando por ahí de lugares de trabajo que tienen que ver con empresas que recurren a ustedes para poder trabajar, pero esto ocurre en todos lados. Un tema muy interesante. Gracias por tu análisis. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero un placer y estamos a disposición para poder seguir difundiendo las encuestas que ustedes realizan, que realmente son muy útiles. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Nos vamos a una pausa muy cortita y mucho más seguimos conectadas. No te vayas. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too?